de las cuestiones ideológicas de la marcha del día de hoy, no se puede negar que representa un peligro sanitario. Pero ¿no son igual de peligrosas las aglomeraciones de personas que vimos en los parques durante el fin de semana? En la ciudad de Buenos Aires habría empezado a descender la curva de contagios y en la provincia, si bien no baja, se mantiene sin subida. Una cuestión de... está amesetada la curva, por lo que explican al menos los expertos. Sin embargo, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva todavía preocupa. Y a esto se le suma el desgaste del personal de la salud. Hay un norte, sí, es la vacuna. Pero mientras tanto, ¿qué se hace con los reclamos de una parte de la sociedad? ¿Y con los médicos? ¿Y con los enfermeros? ¿Alguien está pensando en el colapso, ya no del sistema, sino del personal de la salud? Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para analizar toda la información de la jornada en este feriado. Estamos en vivo, por supuesto, aquí en el canal de la ciudad. Hoy Nicolás tuvo que ir a cubrir la marcha de este día lunes feriado. Se ha dado no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, también en diferentes provincias del país, que las personas salieron a manifestarse. Si bien en la ciudad el epicentro fue el Obelisco, también se escuchó y se vio en algunos barrios de la ciudad las diferentes manifestaciones. Nico, vos en la cobertura que hiciste, te viste una vuelta por lo que fue el Obelisco. Por el centro crucial de la manifestación, que era, obviamente, ahí el Obelisco, todo lo que era la Plaza de la República y extendiéndose por la 9 de julio y por Avenida Corrientes. ¿Y qué viste? De todo, de todo. O sea, primero, pensar que era una marcha solamente de gente ABC1 era un error. Había, obviamente, los Audi, las camionetas, pero también había autos comunes y corrientes y había mucha gente de clase media. Había muchos jubilados con carteles quejándose de las jubilaciones, de la nueva movilidad o no movilidad. Había mucha gente que por... no es un perjuicio, pero que por la vestimenta que llevaban te das cuenta que habían llegado de otros lugares, de otra forma. Obviamente también estaba sectorizada las partes políticas. Había algo que se daba mucho en las marchas antes del 2015, que eran marchas muy apartidarias, donde cada vez que un político quería sacar un crédito se lo decían, bueno, ahora ya no pasa más eso. Pero tampoco es en detrimento de... había mucha gente que no estaba con ninguna convocatoria partidaria. Bueno, de hecho yo escuché varios colegas que estaban haciendo transmisiones en vivo en diferentes canales y todos mencionaban de que bueno, no había más que banderas argentinas en algún punto, no estaban identificados, salvo los políticos que fueron, no había personas, ¿no? La gente de la sociedad no tenía carteles partidarios al menos. Bueno, Patricia Bullrich obviamente quiso sacar crédito de esto, lo hizo a través de su cuenta de Twitter y después se apersonó en la marcha, pero no fue el único caso. Obviamente también estaba la parte que uno dice no le hacen ningún favor a la causa, como era el sector de lo que estaban en contra del 5G, de la pandemia, el nuevo orden mundial y repartían unos folletos no me terminó de quedar claro exactamente, no sé a ustedes, chicos, cuál era el objetivo. Cada uno marchaba por cosas distintas. Cada uno marchaba por cosas distintas, ¿no? Pero la primera convocatoria que se hizo fue en contra de la reforma judicial. Quedó medio desdibujado. Sí, pero después quedó en evidencia que salía el del cartel del dióxido de cloro y salía el de la reforma judicial, salía el de la cuarentena. Cada uno fue a protestar por sus problemas, igualmente, como dice Nico, o por su enojo con la vida también. Sí, o estaba concentrado básicamente en esto de como fue la convocatoria o el nombre que hizo por las redes, la defensa de las instituciones y el tema de protestar contra la reforma de la justicia en momentos en que hay una crisis social y una crisis económica muy importante, porque la mayoría de los que se habían concentrado piensan que lo que se está buscando es la impunidad. ¿Vos, Facu, qué estuviste viendo? Yo lo seguí desde mi departamento, así que vi algunos canales. Sinceramente me parece que hay un hartazgo generalizado, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue a nivel nacional, se vio en las principales ciudades de todo el país. Y las causas son múltiples, pero me parece que tienen un hilo conductor que es un poco el cansancio de esta situación de 5 meses de un parate que se ve
en todas partes, a pesar de las distintas cuarentenas, y la gente se expresó de alguna manera en todo el país. Sí, más allá de lo ideológico, ¿no?, que pueda tener cada uno, la opinión de cada uno de ustedes también, me dio mucho la sensación, coincidiendo con Facundo, en que yo noté mucho enojo de las personas. ¿Por qué salieron? ¿Cuál era el objetivo? Yo no sé si era tanto manifestar sobre algo o era una necesidad de expresar el enojo, el hastío que se está teniendo por la situación, y ahí se engloban un montón de cuestiones y un montón de circunstancias de estas medidas que se fueron tomando por parte del gobierno en cuanto a la pandemia y que fueron derivando en distintas cuestiones. Sí, me ibas a decir. Sí, se notaba un gran hartazgo. Si uno conversaba con la gente se veía un gran cansancio, hartazgo de cada uno, un hartazgo por distintos motivos, pero era hartazgo. Sí hubo una notoria diferencia respecto de lo ocurrido en la marcha anterior. Había policías, había una buena presencia policial. Te iba a preguntar sobre la seguridad, porque en las últimas marchas también la marcha anterior hubo serios problemas con C5N claro. Y con un periodista que no pertenece a ningún medio tradicional, que no me acuerdo ahora el apellido, que, bueno, Ezequiel Guazorra, que fue expulsado. Sí. Y tuvo que aparecer rápido la policía. No, esta vez había, para mí excesivamente, había 10 policías acompañándolo. Y detuvieron un carterista en el medio de todo esto. En el medio tuvieron un carterista, estaba lleno de vendedores ambulantes, y eso es una de las cosas que uno no se daba cuenta, no prestaba atención. Claro, ¿a quién le vende un vendedor ambulante en los últimos 5 meses? De golpe había una marcha, estaba repleto de vendedores ambulantes, y ahí es cuando te cae la ficha de que esta gente hace mucho que no vende. Y déjame agregar algo más, pero es brevísimo. Brevísimo. No se podía venir desde el conurbano. Si se podía venir desde el conurbano, yo creo que la marcha hubiera sido aún más importante de lo que fue. El conurbano tuvo sus diferentes marchas pero las fotos, también, pero lo que quería preguntarte, que vos estuviste ahí, es acerca de las medidas de seguridad. ¿Qué pasó? Si había realmente distancia social o no. Yo en algunas imágenes de la televisión no lo he visto. Había tres formas bien determinadas. Los que protestaban desde el auto, algunos parados sobre el techo del auto, los que tenían autos más firmes, otros desde las ventanillas de los autos. Había un sector en el que prácticamente no había ninguna medida de precaución, o usaban el barbijo mal puesto, o estaban de a 20 o esas cosas. Pero después sí es cierto que cerca de lo que era la Plaza de la República en sí, había grupos de personas, pero bastante separados y con mucha protección. Lo que no sé si eso alcanza, pero bueno, a la hora de protestar, cada uno es libre de hacerlo, ¿no? En plena pandemia y en pleno pico que está atravesando el país, es la verdad imaginable que esto puede tener algún tipo de porcentaje. Usted póngale más o menor porcentaje, pero cierto porcentaje de riesgo sanitario en aglomeraciones o en una marcha como esta o en manifestaciones, evidentemente puede llegar a haber. Vamos a consultar toda la parte epidemiológica con Omar Sued, que es médico infectólogo. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por llamar. Escuchábamos diferentes especialistas que decían que más allá de lo ideológico y del derecho que tiene la sociedad a manifestarse, quizás la modalidad traía cierto riesgo epidemiológico en esta pandemia que está atravesando la Argentina. ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Cómo evalúa la marcha de hoy? De la misma forma, digamos, cualquier situación en la cual uno de alguna manera incentive las reuniones sociales, estamos de alguna manera aumentando el riesgo de transmisión, sobre todo si la gente se acerca a menos de 2 metros o si alguna de las personas que están ahí están utilizando en forma inadecuada el tapabocas, digamos, ¿no? Si no utilizan, si no tapan bien la nariz, no tapan bien la boca y el mentón, es obviamente riesgo de que haya una persona asintomática y que pueda estar en contacto cercano con alguna otra persona que no esté infectada y se infecte. Así que bueno, independientemente, como decías vos, de todo el cansancio que todos tenemos, de toda la angustia también que todos estamos sufriendo, de las complicaciones que la pandemia está generando en todos nosotros, las personas que convocaron a la marcha podrían haber intentado convocar alguna marcha un poco más segura o algún tipo de manifestación un poco más segura.
Ahora, si bien uno se siente hoy, ¿no? El centro de las imágenes fue la marcha en el Obelisco en distintas partes del país, no dista mucho de lo que se pudo ver el fin de semana en los diferentes parques. ¿Cuál es la diferencia? Uno si pasea o va por alguna plaza ve gente con la lona, en grupos muy cercanos, tampoco con tanta distancia, charlando entre sí, bastantes personas en diferentes parques, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y se dio en diferentes lugares del país también. Y se da, no es que se dio el fin de semana, se da constantemente. En todas las veces que me invitaste al programa hemos recordado la importancia de que la gente pueda salir en condiciones seguras, y salir en condiciones seguras son las cosas que hemos dicho recién. Uno puede salir a sacar a sus hijos a pasear, está permitido en la Ciudad de Buenos Aires, no en todos los distritos, pero tiene que hacerlo siempre manteniendo la distancia y con el cubrebocas, justamente para evitar estas situaciones y tratar de mantener en su grupo familiar y no socializar a menos de 2 metros con otras personas. Y si uno está con el tapabocas al aire libre, si bien no tiene exactamente 1,5 metros, 2 de distancia, ¿igual el riesgo de contagio baja? El riesgo de contagio al aire libre baja mucho. La posibilidad de que la gente esté en ambientes donde hay ventilación genera mucho menos riesgo de que el aerosol, digamos, que el virus se sostenga en el aire, y por lo tanto es posible que el riesgo sea mucho menor. Nico. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Una de las cosas que marcábamos recién respecto de la marcha es que había como una extensión de personas que estaban al aire libre, en algunos lugares con mucho distanciamiento, en otros con escaso de distanciamiento, pero incluso habiendo distanciamiento, si la marea humana se extiende por cuadras y no corre viento, ¿cómo funciona, cómo se comporta ahí la circulación viral? No, esas son elucubraciones que son muy difíciles de poder que yo te las diga con exactitud y con evidencia científica, porque hay muchos, digamos, hay muchas variables y hay muy poca investigación en ambientes externos en coronavirus. Depende si alguien viene corriendo, si viene con tapabocas, si no viene con tapabocas, si grita, si no grita, si tose, si no tose. Entonces es muy difícil poder de alguna manera dar algo. Yo creo que el concepto que hay que transmitir a la gente es que las reuniones sociales lamentablemente están limitadas en todo el mundo, no solamente acá en Argentina, porque si no habría partidos de fútbol, habría recitales, y no hay recitales y no hay partidos de fútbol justamente porque son situaciones que pueden generar un riesgo. Y no es en Argentina, no es en Buenos Aires, es en todo el mundo. Entonces eso es una de las razones por la cual la gente está bien que se manifieste, está bien que exprese su opinión, pero en un ambiente que de alguna manera sea mucho más seguro. Doctor, en la marcha había personas con carteles sobre el dióxido de cloro, algo de lo que se está hablando mucho en estos últimos días. Nos gustaría que usted nos explique, le explique a la audiencia también por qué no sirve el dióxido de cloro, más allá de lo que pueda llegar a decir algún sector de la sociedad, para combatir el coronavirus, o en este caso para ingerirlo los seres humanos. Bueno, el dióxido de cloro es una sustancia que se utiliza hace muchos años para la potabilización de agua, sobre todo cuando están con muchas algas, para el blanqueamiento en las tintorerías, en la industria del papel, que es un ácido derivado parecido a lo que sería la lavandina, pero que es un gas y por lo tanto puede ser explosivo en algunos momentos. Entonces muy probablemente incluso lo que la gente usa como dióxido de cloro ni siquiera sea dióxido de cloro, sea más una solución clorada derivada de lavandina. Pero el tema es que hace muchísimos años que se lo viene proponiendo como la cura especial para el autismo, para el cáncer, para el HIV, y ahora en esta vez también se lo propone para el coronavirus, porque los que lo apoyan sostienen que el virus muere en presencia de dióxido de cloro, lo cual es cierto. Si vos pones lavandina, el virus muere, y no por eso vamos a tomar lavandina. Y proponen que el humano, cuando lo consume, podría modificar su pH y de esa manera mejorarlo. La verdad que el organismo tiene mecanismos homeostáticos que regulan el pH, entonces cuando uno toma ácido se generan alcalinas, y cuando uno toma sustancias alcalinas se
neutralizan con ácido y por lo tanto el efecto a nivel sistémico del dióxido de cloro no genera este supuesto mecanismo de acción. Lo que sí puede producir es mucha irritación intestinal, náuseas, vómitos, diarrea y en algunas personas algún desequilibrio en los niños que tienen estos sistemas más lábiles para el control pueden producir problemas graves. Y de hecho un chiquito en Neuquén falleció y en la historia clínica saltó que los padres le estaban dando dióxido de cloro, con lo cual es importantísimo que la gente sepa el peligro que corre consumiendo una sustancia que no está autorizada. Nos encantaría que funcionara y que sea cierto y que sea barato. Digamos, cuando se dijo lo de la hidroxicloroquina, que había bases científicas para pensar que podía funcionar, el mismo ministerio generó una recomendación provisoria de utilizarla hasta que hubiera más datos y cuando se confirmó que no tenía eficacia, se suspendió su aprobación. No es que, digamos, no es que el gobierno está en contra de que se utilicen las cosas hasta que, digamos, para intentar de alguna manera mejorar la situación, pero de ahí a utilizar sustancias que no tienen ninguna base científica, que no hay ningún tipo de evidencia comprobada. Los únicos 2 estudios que hay de dióxido de cloro, lo único que generaron es una disminución del mal aliento, justamente porque mata las bacterias que están en la boca, pero no hay ninguna otra publicación científica aprobada en revistas médicas internacionales reconocidas que sugieran ningún tipo de eficacia. Bien, Giselle. Sí, ¿qué tal, Soed? Alicia Stolkiner, la psicóloga que se acaba de incorporar al comité de expertos de asesores al presidente que usted integra, dijo la semana pasada que lo que está sucediendo con la gente no es falta de responsabilidad, sino que se le perdió el miedo al riesgo. Y que esto es un mecanismo de defensa que suele pasar cuando hay muchos meses de crisis, que la gente para seguir con su vida se adapta y que incluso pasa en los países en guerra. Teniendo en cuenta estos datos, ¿cómo debería ser el discurso de acá en más? Porque está claro, y lo vimos hoy con la marcha, que lo del miedo ya no funciona más. ¿Qué tendría que salir a decir el gobierno de acá a diciembre o de acá que aparezca la vacuna? No soy especialista en comunicación y ustedes son más expertos que yo en este sentido. Bueno, pero ustedes vienen aconsejando igual, vienen aconsejando al gobierno sobre qué hacer. Yo creo que ustedes también tienen que ayudarnos a nosotros a pensar, porque la respuesta de los medios cuando fue la cola de los jubilados, no sé si te acordás, éramos nosotros los que salíamos a decir, miren, esto es gravísimo, no tiene que volver a pasar. Hoy parece que no hay mucho riesgo porque todavía no hay tantos casos en Buenos Aires, hay que esperar a ver, ¿no? Y esa situación epidemiológica en ese momento era muy diferente ahora. Ahora estamos en el pico de la transmisión en la ciudad de Buenos Aires y se han dado vuelta los papeles. Cuando los medios deberían estar preocupados por el riesgo sanitario que representa esa situación, somos nosotros los que tenemos que estar intentando alertarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos que no se puede trabajar con el miedo. Pero discúlpeme, lo que pasa es que la gente viene escuchando que viene el pico desde abril, como el tema del viene el lobo, ¿no? Es que no va a haber viene el pico y el pico no llega, entonces la gente descree. No va a llegar. No hay ¿Cómo es esto de que no va a llegar el pico? ¿No estamos atravesando el pico? No hay, digamos, ¿en España llegó el pico? Bueno. Porque están en un pico ahora. O sea, en muchos lugares de Europa están cerrando otra vez ciudades porque hay un nuevo pico, ¿sí? Entonces, a diferencia de enfermedades que tienen un solo ciclo y que pueden pasar a arrasar y dejar lo que quede y generar un pico y después una recuperación, todas las subidas o bajadas de los virus con este coronavirus se deben a la fuerza que haga el sistema de salud y la sociedad en contenerlos. No hay ninguna causa biológica por la cual el virus desaparezca solo, porque la tasa de positividad de anticuerpos, de afectación de la sociedad es tan baja porque no podemos permitir que aumente demasiado por la gran mortalidad que tiene en algunas poblaciones. Entonces, lo mantenemos. Lo que hemos logrado es transformar ese pico en una meseta y esta meseta no sabemos cuándo va a terminar, o si va a subir para arriba o se va a venir para abajo, ¿sí? O sea, puede haber otro repunte. Puede, claramente sí, o esperemos que baje, pero puede haber otro repunte.
Yo claramente siempre he comentado esto, que no hay un pico, digamos, no hay que esperar un pico justamente, porque no es como el dengue, que se viene el invierno y se acaban los mosquitos y se baja la tasa de infección, ¿no? Hay siempre una presión social que hace que eso baje o una presión social que eso hace que eso aumente. Claro. Depende del contagio. Claro. Sí, doctor, donde sí hay un pico es en el número de camas de terapia intensiva que se van ocupando, digamos. Estamos en un pico en ese sentido. Y la pregunta, más allá de la cantidad de camas que todavía quedan libres, es ¿qué pasa con los médicos y el cansancio a 5 meses de iniciado todo este problema? Si van a estar de alguna manera a la altura o la capacidad para atender ese pico, o se puede saturar el sistema por el cansancio y falta de médicos más que por la cantidad de camas. No, la situación del personal de salud en general, no solamente los médicos, los enfermeros, la gente que hace el laboratorio, la gente que trabaja, incluso hasta las personas que trabajan en el hospital limpiando, digamos, es muy tensa, no solamente en Buenos Aires, en todo el país estamos todos trabajando sin descanso desde que empezó la pandemia, somos todos personales esenciales y la verdad que uno lo ve día a día, sobre todo en esta situación, con una gran crisis económica también en el sector de la gente del personal de salud. Muchos de los médicos que trabajábamos en consultorio, obviamente los consultorios no se están llevando a cabo y mucha de la gente, 25% de los infectólogos, no tienen relación de dependencia en ningún lugar y siguen cobrando contrato, digamos así, con factura y si se enferman no tienen acceso a ninguno de los beneficios que tienen, ¿no? Entonces la situación en el personal es compleja. Obviamente que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia han intentado incorporar mucho más personas, han incorporado personal para poder cubrir de alguna manera las demandas, pero es claramente uno de los recursos más difíciles y que necesitamos preservar mucho más y que realmente es mucho más difícil, sobre todo los de terapia intensiva, de formar, ¿no? Entonces uno puede seguir poniendo camas o comprando respiradores hasta un momento, pero después llega un momento que no tiene con quién atender, con qué médicos atender. Así que eso es importante tener en cuenta, la importancia de que tenemos que bajar la cantidad de nuevos casos que aparecen. O sea que la gente tiene que seguir, o tenemos que seguir apelando a la gente a que se cuide, a que evite infectarse, a que tenga claro que es cierto que en términos generales los jóvenes van a tener menos complicaciones y la gente mayor tiene un aumento exponencial de riesgo de morir, pero eso no significa que los jóvenes tengan que ir a buscar infectarse pensando que esto es una solución, porque hay jóvenes que se mueren. Digamos, antes de ayer, una chica de 32 años sin ningún factor de riesgo tuvo una complicación grave, ¿no? Entonces, un virus que produce lesiones graves en niños, lesiones graves en gente joven, con poca frecuencia, por suerte, pero uno no tiene la varita mágica para saber si se infecta, si va a ser una trombosis o no la va a hacer, si va a ser un infarto o no lo va a hacer, o un ACV o no lo va a hacer, que son las cosas por las cuales la gente joven a veces tiene complicaciones graves. Entonces, sin hablar del riesgo de que esa persona joven contagie a otra persona que contagie a una persona mayor, ¿no? O transmitir, digamos, también dentro de la familia a las personas mayores que después terminan con complicaciones graves. Entonces, la recomendación es que la gente intente seguirse cuidando, como lo viene haciendo. La verdad que esta meseta que estamos viendo en todo este contexto de que se han abierto muchas actividades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, significa que la gente se está cuidando, está tomando la distancia, está de alguna manera adaptándose a esta nueva normalidad, y esto es lo que hay que seguir haciendo y seguir apelando, porque justamente es la única forma que podemos hacer que bajen los números de casos y no se saturen las terapias intensivas. Doctor, con respecto al comportamiento del virus, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tiene 135 en algún punto municipios y hay 10 que no tienen, por ejemplo, contagios o casos positivos de coronavirus. Nos preguntamos en algún punto, o yo me ponía a pensar hoy, es si eso depende de la densidad de población que tenga o de qué. Porque también vimos cómo después se desparramó por todo el país también el virus ya.
Sí, igualmente hay provincias que están muy bien, hay provincias que tienen menos de 100 casos desde que inició la pandemia. Hablamos de varias provincias de Cuyo, por ejemplo, que han tenido Catamarca, San Luis, San Juan, han tenido muy pocos casos, ¿no? Y eso depende de que uno haya empezado a implementar las medidas de detección muy tempranamente. Claramente el efecto de la primera restricción de fase 1 al inicio ha hecho que que no llegue temprano el virus a ese lugar hasta que se pudo poner en marcha el sistema de diagnóstico y controlar justamente a toda la gente que tiene algún síntoma mínimo, y si aparece un caso el sistema tiene la capacidad de ir a buscar a todos sus contactos y poder aislarlos y mantener pocos casos en el lugar. Eso cuando vos tenés 4.000 casos como en toda la provincia o 1.000 como en la ciudad de Buenos Aires, es difícil ir a buscar a todos los contactos de un caso que aparece. Y por eso es tan difícil, digamos, bajar la cantidad de casos en los distritos grandes. Pero en los distritos pequeños y en las provincias con pocos casos todavía es algo que se puede lograr. La mayoría de los brotes que hubo en las diferentes provincias en estas últimas semanas han estado relacionados a tránsito interno, a gente que va de áreas de alta incidencia a esos lugares y el sistema local no lo detecta rápidamente, y cuando lo detecta ya se contagiaron mucha gente. Sí, Nico. Doctor, una de las actividades de los sectores más golpeados por la cuarentena ha sido el sector gastronómico. Y sin embargo, uno cuando ve provincias como Tucumán o provincias del Cuyo, o sigue en redes a amigos que viven ahí y siente cierta envidia de verlos tomarse un cafecito con un tostado en un bar. Y uno se pregunta qué es lo que le falta a la ciudad de Buenos Aires, o cuánto tiempo le falta a la ciudad de Buenos Aires, o cuánto tiempo con estos datos le falta a la ciudad de Buenos Aires para poder encarar algo similar. Sí, hay muchas otras actividades que están también muchísimo más rezagadas y que tienen urgencia. Quiero decir, el tema de los restaurantes y los bares al menos han podido empezar a abrir para llevar, ¿no? La construcción, por ejemplo, que genera un montón de movimiento y tiene un montón de gente que depende de eso. Por eso dije uno de los sectores más golpeados. Claro. Dije. Sí, son discusiones que la posibilidad de seguir generando aperturas no son decisiones mías, son del jefe de gobierno de la ciudad con aprobación del ministerio, pero las recomendaciones es esperar a que uno tenga 2 semanas o 3 semanas de estabilidad y tendencia descendente antes de volver a abrir nuevas actividades, justamente para poder monitorizar qué actividades están generando picos eventuales, ¿no? O sea, o aumentos eventuales en la curva. Doctor, buenas noches. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, vimos cómo se dio la marcha en el día de hoy, quienes ejercieron su derecho de poder ir a manifestarse. Por el otro lado está el peligro sanitario, quienes se pusieron de un lado o del otro. Nos preguntamos si volvió la polarización en su máxima expresión. Todo esto después del corte.